Hola chicos, bienvenidos a Matemática y Física Class. El día de hoy vamos a trabajar la división entre una cifra. Comencemos. Entonces tenemos acá dos ejercicios, los cuales vamos a resolver con dos métodos diferentes. Vamos a dividir primero 164 entre 3. Entonces, 164 entre 3. Es importante recordar que para poder aprender a dividir, debemos conocer perfectamente la tabla de multiplicación. Entonces, vamos a dividir 164 entre 3. No puedo trabajar con el número 1. ¿Por qué? Porque el número 1 es menor que el número 3. Entonces bajo el número 16 y busco un número que multiplicado por el 3 me dé 16 o simplemente se aproxime. En este caso sería el número 5. ¿Por qué? Porque 5 por 3 es 15. Se aproxima al número 16. Entonces sería el número 1. 5 por 3, 15, al 16, 1. Luego bajo el número 4. Y busco un número que multiplicado por el 3 me dé 14 o simplemente se aproxime. En este caso sería el número 4, ya que 4 por 3 es 12. Se aproxima al 14. Si utilizo el número 5, 5 por 3 es 15. No me sirve porque se pasa el número 14. Entonces vamos a trabajar con el número 4. 4 por 3, 12. Al 14, 2. Y aquí ya tenemos resuelta la división. Es una división inexacta porque nos dio un residuo, que es el número 2. Vamos a realizar o a resolver la misma división, pero empleando un segundo método de resolución. Entonces vamos a dividir 164 entre 3. Hacemos el mismo procedimiento que en el caso anterior. No puedo trabajar con el 1 porque es menor que 3. ¿Qué hago? Bajo el número 16 y busco un número que multiplicado por el 3 me dé 16 o se aproxime. En este caso sería el número 5. 5 por 3, 15. Entonces, al número 16 le voy a restar el número 15. Entonces, 16 menos 15 es igual a 1. Muy bien. Luego, ¿qué hago? Bajo el número 4. Busco un número que multiplicado por el 3 me dé 14 o simplemente se aproxime. En este caso sería el número 4. 4 por 3, 12. Se aproxima al 14. Si utiliza el número 5, sería 5 por 3, 15. Se pasa el número 14. No me sirve, entonces vamos a trabajar con el número 4. 4 por 3, 12. Entonces al 14 le voy a restar el número 12. Resuelvo la resta. 14 menos 12 es igual a 2. Y aquí ya tengo resuelto el ejercicio. Veamos un segundo ejemplo. Tenemos 236 entre 4. Entonces vamos a dividir o a resolver la división empleando el primer método. Entonces, no puedo tomar el 2. ¿Por qué? Porque el 2 es menor que el número 4. Tomo el número 23. Y busco un número que multiplicado por el 4 me dé 23 o simplemente se aproxime. En este caso sería el número 5. 5 por 4, 20. ¿Por qué no tomo el 6? Porque 6 por 4 es 24 y se pasa. Entonces, 5 por 4, 20. Al 23, 3. Muy bien, bajo el número 6. Y busco un número que multiplicado por el 4 me dé 36 o se aproxime. En este caso sería el número 9. 9 por 4, 36. Al 36, 0. Y aquí ya tenemos resuelta la división empleando el primer método. Esta división es una división exacta porque en el resto nos dio el número 0. En el resto o residuo nos dio el número 0. Muy bien. Vamos a resolver la misma división, pero empleando un segundo método de resolución. Entonces, dividimos 236 entre 4. Ya sabemos que no puedo tomar el número 2 porque es menor que el número
4. Tomo el número 23. Entonces voy a buscar un número que multiplicado por el 4 me dé 23 o se aproxime. En este caso sería el número 5. 5 por 4, 20. Entonces al 23 le voy a restar el número 20. Entonces 23 menos 20 es igual a 3. Muy bien. Luego, ¿qué hago? Bajo el número 6. Y busco un número que multiplicado por el 4 me dé 36 o simplemente se aproxime. En este caso sería el número 9. 9 por 4, 36. Al 36, entonces, al 36 le voy a restar el número 36. Y esto me da como resultado 0. Entonces ya sabemos que esto es una división exacta porque el resto o el residuo es igual a 0. Resolvamos otro ejercicio empleando los dos métodos de resolución. Vamos con el primer caso. Nos piden dividir 630 entre 2. Entonces, aquí sí puedo trabajar con el número 6. ¿Por qué? Porque el número 6 es mayor que el número 2. Bajo el número 6. Entonces busco un número que multiplicado por el 2 me dé 6 o simplemente se aproxime. En este caso sería el número 3. 3 por 2, 6. Al 6, 0. Muy bien. Luego, ¿qué hago? Bajo el número 3. Y voy a buscar un número que multiplicado por el 2 me dé 3 o simplemente se aproxime. En este caso sería el número 1. 1 por 2, 2. Al 3, 1. Muy bien. Luego, ¿qué hago? Voy a bajar al número 0. Divido 10 entre 2. ¿Qué hago? Busco un número que multiplicado por el 2 me dé 10 o simplemente se aproxime. En este caso sería el número 5. 5 por 2, 10. Al 10, 0. Muy bien. Vamos a resolver la misma división, pero empleando un segundo método de resolución. Entonces, 630 entre 2. Bajo el número 6, busco un número que multiplicado por el 2 me dé 6 o se aproxime. En este caso sería el número 3. 3 por 2, 6. Al 6 le voy a restar el número 6. 6 menos 6, 0. Muy bien. Luego, ¿qué hago? Bajo el número 3. Busco un número que multiplicado por el 2 me dé 3 o simplemente se aproxime. En este caso sería el número 1. 1 por 2, 2. Al 3, 1. Entonces, 1 por 2, 2. Al 3 le voy a restar el número 2. 3 menos 2, 1. ¿Qué hago ahora? Bajo el número 0. Busco un número que multiplicado por el 2 me dé 10 o simplemente se aproxime. En este caso sería el número 5. 5 por 2, 10. Entonces al 10 le voy a restar el número 10. Resolvemos la resta y esto nos da como resultado el número 0. Muy bien. Vamos con otro ejercicio. En este caso nos pide dividir 300 entre 2. Entonces voy a trabajar con el número 3, que es mayor que el número 2. Busco un número que multiplicado por el 2 me dé 3 o simplemente se aproxime. En este caso sería el número 1. 1 por 2, 2. Al 3, 1. Muy bien. Bajo el número 0. Busco un número que multiplicado por el 2 nos dé 10 o se aproxime. En este caso sería el número 5. 5 por 2, 10. Al 10, 0. Muy bien. Bajo el número 0. 0 entre 2 simplemente es igual a 0. Y aquí ya tenemos resuelto la división utilizando el primer método de resolución. Vamos con el segundo método de resolución. Dividimos 300 entre 2. Bajo el número 3, busco un número que multiplicado por el 2 me dé 3 o simplemente se aproxime. En este caso sería el número 1. 1 por 2,
2. Entonces al 3 le voy a restar el número 2. 3 menos 2, 1. Muy bien. ¿Qué hago ahora? Bajo el número 0. Busco un número que multiplicado por el 2 me dé 10 o simplemente se aproxime. Entonces en este caso sería 5 por 2. 5 por 2 es igual a 10. Entonces al 10 le voy a restar el número 10. Esto es igual a 0. Bajo el número 0. Entonces 0 entre 2 es igual a 0. Y aquí ya tenemos resuelto el ejercicio. Vamos con otro ejemplo. En este caso nos piden dividir 728 entre 6. Entonces, trabajo con el número 7. ¿Por qué? Porque el número 7 es mayor que el número 6. Entonces, busco un número que multiplicado por el 6 me dé 7 o simplemente se aproxime. En este caso sería el número 1. 1 por 6, 6. Al 7, 1. Luego, ¿qué hago? Bajo el número 2. Busco un número que multiplicado por el 6 nos dé 12 o simplemente se aproxime. En este caso es el número 2. 2 por 6, 12. Al 12, 0. Muy bien, luego ¿qué hago? Bajo el número 8. Busco un número que multiplicado por el 6 nos dé 8 o se aproxime. En este caso sería el número 6. 1 por 6, 6. Al 8, 2. Y aquí tenemos una división inexacta ya que nos dio en el resto número 2. Realizamos la misma división, pero empleando un segundo método de resolución. Entonces ya sabemos que bajamos el 7. Buscamos un número que multiplicado por el 6 nos dé 7 o se aproxime, que sería el número 1. 1 por 6, 6. Entonces al número 7 le vamos a restar el número 6. Entonces 7 menos 6, 1. Muy bien, ¿ahora qué hago? Bajo el número 2. Y busco un número que multiplicado por el 6 me dé 12 o simplemente se aproxime. En este caso sería el número 2. 2 por 6, 12. Entonces al número 12 le voy a restar el número 12. Y esto da como resultado 0. Bajo el número 8. Y voy a buscar un número que multiplicado por el 6 me dé 8 o se aproxime. En este caso sería el número 6. 1 por 6, 6. Entonces al 8 le voy a restar el número 6. 8 menos 6, 2. Muy bien. Realicemos otro ejemplo. Aquí nos están pidiendo dividir 931 entre 8. Procedemos a realizar la división. Entonces, voy a trabajar con el número 9. ¿Por qué? Porque el número 9 es mayor al número 8. Entonces, ¿qué hago? Voy a buscar un número que multiplicado por el 8 me dé 9 o simplemente se aproxime. En este caso sería el número 1. 1 por 8, 8. Al 9, 1. Muy bien. Luego, ¿qué hago? Bajo el número 3. Y busco un número que multiplicado por el 8 me dé 13 o se aproxime. Entonces, si tomo el número 8, perdón, si tomo el número 1, 1 por 8, 8. Si tomo el número 2, 2 por 8, 16 y se pasa. Entonces voy a trabajar con el número 1. 1 por 8, 8. Al 13, 5. Muy bien. Luego, ¿qué hago? Bajo el número 1. Busco un número que multiplicado por el 8 me dé 51 o simplemente se aproxima. Entonces acá, si tomo el número 6, 6 por 8 es 48. Se aproxima al 51. 7 por 8, 56. Se pasa del 51. Entonces, ¿qué hago? Voy a tomar el número 6. 6 por 8, 48. Al 51, 3. Aquí tenemos otra división inexacta.
Vamos a resolver la misma división pero empleando un segundo método de resolución. Dividimos 931 entre 8. Tomo el número 9. Entonces busco un número que multiplicado por el 8 me dé 9 o se aproxime. En este caso sería el número 1. 1 por 8, 8. Entonces al 9 le voy a restar el número 8. 9 menos 8, 1. Muy bien. Luego, ¿qué hago? Bajo el número 3. Entonces, en este caso, voy a buscar un número que multiplicado por el 8 me dé 13 o se aproxime. Entonces, si tomo el número 8, perdón, el número 1, 1 por 8, 8. Al 13, 5. Es decir, se aproxima. Si tomo el número 2, 2 por 8, 16, se pasa al número 13. Entonces voy a tomar el número 1. 1 por 8, 8. Entonces, al 13 le voy a restar el número 8. Realizo la operación. 13 menos 8, 5. Luego, ¿qué hago? Bajo el número 1. Busco un número que multiplicado por el 8 nos dé 51 o simplemente se aproxime. Entonces, si tomo el 6, 6 por 8, 48. Se aproxima al 51. Si tomo el 7, 7 por 8, 56. Se pasa del 51. Entonces voy a trabajar con el número 6. 6 por 8, 48. Al 51 le voy a restar el número 48. Al resolver la operación me va a dar como resultado el número 3. Resolvamos otro ejemplo. Tenemos acá el 359, que lo vamos a dividir entre 6. Entonces, ¿puedo trabajar con el 3? No. ¿Por qué? Porque el 3 es menor que el número 6. ¿Qué hago? Trabajo con el número 35. Y voy a buscar un número que multiplicado por el 6 me dé 35 o simplemente se aproxime. En este caso sería el número 5, porque 5 por 6, 30. Si tomo el número 6, 6 por 6, 36, se pasa de 35. Entonces, tomo el número 5, 30. 5 por 6, 30. Al 35, 5. Luego, ¿qué hago? Bajo el número 9. Y voy a buscar un número que multiplicado por el 6 me dé 59 o simplemente se aproxime. Ok, si tomo el número 9, tenemos que 9 por 6, 54. Es decir, se aproxima al 59. Entonces acá, 9 por 6, 54, al 59, 5. Tenemos otra división inexacta. Vamos a resolver la misma división, pero empleando un segundo método de resolución. Ya sabemos que no podemos trabajar con el 3, bajamos al número 35. Y busco un número que multiplicado por el 6 me dé 35 se aproxime, que en este caso sería el número 5. 5 por 6, 30. Entonces al 35 le voy a restar el número 30. Y esto va a ser igual a 5. Muy bien, luego ¿qué hago? Bajo el número 9. Muy bien, entonces 9 por 6, 54. Al 59 le voy a restar el número 54. Y esto da como resultado el número 5. Entonces ya sabemos que esta es una división de tipo inexacta. Es importante recordar y recalcar que para poder resolver adecuadamente nuestras divisiones debemos dominar la multiplicación.